Bueno, hoy como hablábamos al comienzo, siempre estas fechas, como la que fue el lunes, el Día del Periodista, nos sirven por ahí para reflexionar sobre nuestra profesión. Por eso que en este programa hoy decidimos hablar con aquella gente que ha transitado y que transita esta noble profesión. Ahora estamos al aire con Gabriel Fernández. Gabriel Fernández fue director del Diario de las Madres, fue periodista en la agencia latina, Prensa Latina, la agencia cubana. También fue titular de la cátedra de Che Guevara sobre periodismo en la universidad, trabajó en el Diario Sur y bueno, podría seguir porque seguramente debe estar diciendo, pero faltan cosas, pero ahora está de lunes a jueves a las 18 horas en Radiográfica y los viernes a las 19 horas con un programa histórico de él que es la Señal. Lo tengo en línea. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto charlar con vos. ¿Cómo andás? Bien, bien. No, el gusto por supuesto es mío. También tengo que decir dentro de todo este currículum que hicimos 13 años Señales de Buenos Aires, ¿no? Una Sí, síntesis entre señor. la señal y los locos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Anduvimos por Latinoamericana, por Radio Abierta, por tantos lados, ¿no? Claro, Y tantas radios del interior donde salía grabado el programa. sí, me acuerdo, Futura de La Plata, Radio Universidad de Córdoba, de Villa María, bueno, unos cuantos lugares. Gabriel, hoy te convoco porque qué mejor que hablar con vos para ver qué opinás, cómo está el periodismo hoy, cómo ves el periodismo hoy y cómo ves a los periodistas hoy. Hay una especie de radicalización de lo que en otro momento era una inclinación dentro de la narración. Cuando estaba la información, todos sabíamos que los medios concentrados ya existían, aun cuando no tenían el volumen actual, que inclinaban la interpretación en una dirección, es decir, hacían una lectura a través del interlineado, a través de cierta inclinación, que orientaba al lector según su parecer. En este momento eso está casi, podríamos decir, en desuso o es muy parcial y directamente se miente. Es una situación donde no hay necesidad de hacer grandes eh, estratagemas de redacción, de titulado. Es decir, si está la instrucción de decir, por así señalar, que Maduro es un dictador, se pone Maduro es un dictador y nadie se le preocupa por averiguar por qué se dice eso, dónde están los presuntos crímenes. Es decir, la mentira directa ha pasado a ocupar el plano de la interpretación que en otro momento era tan trascendente. Al mismo tiempo, se ha consolidado una trama de medios populares que es donde estamos aquellos periodistas profesionales que necesitamos responder a las preguntas básicas del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que en los medios concentrados no se puede responder. Y esa trama de medios populares a lo largo y a lo ancho del país ha generado también un público que la necesitaba y también una audiencia y unos lectores que no confían en la voz oficial y prefieren enterarse desde una perspectiva más genuina. Esa trama de medios populares que integramos, con La Señal, con Radiográfica, ustedes con La Tribu y otros medios, y miles de medios más, aclaramos, es una trama que no contrasta en un sentido estricto con la búsqueda de los medios monopólicos. Se acerca a la verdad. No es que a las mentiras de los medios monopólicos le oponemos la mentira de los medios populares para inclinar la opinión pública desde otra perspectiva. No, estamos abordando hechos, sucesos. Creo que vos lo decías en tu intervención en la gráfica cuando hicimos el programa especial relacionado con el 7 de junio. Los hechos son importantes y lo que nosotros logramos es valorizar la narración sobre los sucesos efectivos que
suceden, que acaecen en la sociedad, y a partir de ahí sí hay un debate interpretativo, pero la verdad es importante, y frente a las mentiras de los medios concentrados estamos afrontando esa situación con público creciente. Gabriel, ¿vos pensás que el tema grieta, o lo que algunos llaman grieta, ¿no? Porque algunos también dicen que la grieta no es tal, que el tema grieta ha influido o influye en lo que se hace ahora como periodismo? Bueno, me parece que, vuelvo a usar la palabra, la radicalización de las contradicciones frente a una crisis muy fuerte del capital financiero, donde prácticamente no hay lugar para un espacio de continuidad del consenso de Washington, ha llevado a que se fuerce la información, la noticia. El discurso de los medios concentrados es forzado, no están narrando lo que en realidad sucede. Y sucede que la multipolaridad ha llegado para quedarse, que el equilibrio a nivel planetario es más agudo, más importante, que ya no hay una unilateralidad donde una nación dice lo que hay que hacer y los demás siguen atrás, y que la lucha de clases y las luchas nacionales se canalizan también a través de la comunicación. Pero reitero, una cosa es que haya un emergente que esté relacionado con la comunicación, y otra cosa es que la comunicación sea simplemente un espejo de ello. La comunicación tiene sus técnicas y sus especificidades. Acá lo que está pasando es una transgresión a los principios periodísticos esenciales, que es lo que nos enseñaron a la hora de realizar este trabajo. Ahora, la crisis entre los distintos sectores sociales es histórica, no es nueva, ni siquiera es argentina solamente, y en la Argentina ha cobrado, podríamos así decir, forma de antiperonismo, ha cobrado forma de antinacional, y ha cobrado forma de antisocial, racista, y segmentador, y social, comunitario, elaborador y creativo. Creo que ahí hay una diferencia importante que ya fue planteada históricamente. Una cosa son los que tienen los grandes poderes dentro de una nación, y otra cosa son aquellos que viven de su trabajo y carecen de digamos, una cantidad de dinero relevantes como para llevar adelante otro tipo de actividades. Esa distinción estaba y está. Lo que sí se ha puesto sobre la mesa frente a la mentira directa de la comunicación, al insulto, a la calumnia, a la injuria, lo que se ha puesto sobre la mesa con mucha intensidad es esta situación de radicalidad del contraste. Está muy claro. Gabriel, cuando decís todo esto, a veces no pensás, viendo así un paneo de los medios, que yo sé que vos también sos de aquellos como yo que tratamos de escuchar todo para ver cómo están las cosas periodísticamente, pero a veces no ves también que para enfrentar a ese discurso que vos decís y que hegemónico, no se exagera a veces en lo que es dar noticias o dar información. Es decir, qué sé yo, se exagera a veces con muertes, se exagera a veces con hechos que hace tal o cual funcionario si no es de los que están conmigo. ¿No pensás que también se ha llegado a eso? Mira, nosotros no. Yo creo que lo que es la exageración y el borde de la mentira, yo ni siquiera uso la palabra fake news, porque yo digo noticias falsas y mentiras, la nación viene vendiendo hace 100 años. Es decir, que utilizar esos términos puede llevar a que mucha gente piense, y con esto de las computadoras aparecieron las fake news, o con esto de internet aparecieron las... No aparecieron, nada más que son otros soportes y dicen la misma macana que decían siempre, nada más, claro, que con más entusiasmo. Con esto de las redes sociales, ¿no? Claro, es lo mismo que el lawfare, jueces corruptos y del sistema tuvimos mucho tiempo. Digo, a veces ponerle nombres complicados e innovadores perjudica la descripción. En realidad, claro, estamos hablando de si un medio dice la verdad o no la dice, de eso estamos hablando.
No, nosotros no mentimos, no exageramos. Que haya medios que lo No, hacen, no, puede yo no ser. hablo, no hablo de vos, hablo de gente que pueda estar por ahí ubicada desde de lo ideológico, de lo que piensa, como vos o como yo, como otros, pero que a veces exagera para hablar del que está enfrente o hablar del otro. Puede ser, puede ser. El otro tema es que la cuestión de la corrupción se convirtió en oleada por fuera de la fundamentación. Aquí tuvimos varias oleadas, una ecologista, otra eh, relacionada con la seguridad, y después vino el tema de la corrupción, con el objetivo de desprestigiar dirigentes populares. Ese es el objetivo. En realidad, los grandes corruptos son los que transfieren los recursos productivos de la sociedad hacia los financieros, los que fugan capitales de la deuda y se los quedan en sus paraísos fiscales. Es digamos, una maniobra de enfocar a un tipo con un bolso y demostrar, mirá, en lo vulgar, cómo se llevan la plata. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, y eso ha funcionado. Ha funcionado ideológicamente sobre la sociedad. Claro, porque se ve En más, cuanto ¿no? Porque está Sí, se ve más más, expuesto. ahora, nunca el problema fue la corrupción de ninguna sociedad. El problema de las sociedades es el proyecto que se lleva adelante como país. Es decir, que cuáles son los ejes que se priorizan, cuál es el desarrollo que se busca, si va a haber justicia social o no. En todos los gobiernos, en la Argentina hay unos 15.000 funcionarios políticos que cambian cada vez que cambia un gobierno a lo largo y a lo ancho del país. Las proporciones en todo el mundo son parecidas. Es imposible que no haya ladrones, que no haya alguno que choree. El tema, por supuesto, tiene que ser castigado y listo. Pero el tema es definir qué rumbo tiene la nación. Es decir, si nuestros pibes van a comer o no, si va a haber trabajo o no, si va a haber inversión productiva o no. Es decir, lo importante es lo importante, no lo accesorio. Y lo accesorio ha pasado a ser un problema central. Vos te acordás que en nuestro programa nosotros dimos mucha batalla contra las campañas sobre el tema de la inseguridad. Nosotros señalábamos, atenti, la inseguridad no es el problema, en todo caso es un resultado secundario del problema sobre el cual hay que actuar directamente, pero sin exagerar, no hacerle aterrorizar a la gente para con sus vecinos, y comprender que el problema en la Argentina es la situación económica y el desempleo. Bueno, en ese sentido me parece que hay espacios que cargan las tintas efectivamente con el objetivo de lograr algún tipo de beneficio y sobre todo generar malestar entre la comunidad y evitar que existan lazos comunitarios, lazos solidarios. Claro, y a veces también esconder, por ejemplo, temas que son acuciantes, como es el desempleo, la inflación, la Eso, pobreza, a veces cambiar la línea editorial a determinados sectores le da sus frutos, ¿no? Gabriel, ¿vos pensás que hoy ¿qué, cómo sería para vos el periodismo hoy y cómo era para vos el periodismo 30 años atrás? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué pensaste que vos cambiaste? ¿Cómo ves eso? Y Difícil, ¿no? hace 40 años yo entré a la redacción de La Voz, allá en Pompeya, y Sí, escribíamos todos con Olivetti y con Remington, ¿no? Yo en casa trabajaba con la Remington, en la calle eh, Tabaré, ¿no? en la calle Tavares, sí, sí. Después pasé a Prensa Latina, después a Sur, y siempre máquina de escribir. Es decir, la primera observación es el cambio técnico. Tecnológico. Es muy fuerte, muy fuerte. Esto anuló las secciones archivo. Nosotros lo que teníamos en los diarios y en las agencias era un gran lugar para un montón de sobres, donde estaba desde la trayectoria del presidente hasta la foto del número 4 de Racing, donde estaba el principal opositor, su familia, todo, y los datos sobre YPF. Es decir, el archivo vos tenías que buscar, y si no encontrabas el archivo, tenías que salir a buscar los datos, ¿no? No había telefonía móvil, lo cual implica que un llamado telefónico, vos te acordás, tenías que invocar justo al tipo que estaba en el lugar donde estaba el Claro, teléfono. claro. Una situación, Aparte lo tenías que preparar por ahí con claro. mucho tiempo. Era, sí, Y las claro. coberturas callejeras
eran una batalla entre los colegas para encontrar un teléfono público, porque el que se hacía el teléfono público mandaba primero la información. Claro. Son diferencias muy fuertes. Hoy Google ayuda mucho, además de la inmediatez del uso de las redes, ayuda mucho. Y lo que sí podría decir de un periodo al otro, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Pero que una nota bien escrita, un reportaje bien hecho, un artículo bien realizado, un programa bien hecho, siguen siendo eso. Y eso no te lo quita nadie. Vos podés prescindir de determinadas herramientas técnicas, pero cuando el material es bueno periodísticamente se siente, se percibe, y la calidad del material debe seguir siendo lo más importante del oficio. Hay quienes creen, y algunos colegas jóvenes creen que con un tuit de pocos caracteres se resume un material. Bueno, no, el material tiene que durar lo que tiene que durar, y nosotros no tenemos que buscar el ranking, el rating ni el me gusta, tenemos que buscar la calidad informativa que le llegue a la gente. Y lo curioso es que cuando el material es bueno termina llegando. Y después, bueno, yo era muy pibe cuando empecé a laburar en esto. Soy un agradecido al oficio. Yo creo que es como jugar a la pelota, hacer periodismo. Creo que el placer es infinito, lo cual no quiere decir que no existan situaciones complejas, difíciles. Pero bueno, en el fútbol también hay situaciones complejas y difíciles, ¿no? Cuando te salen a marcar fuerte. Pero a mí me encanta, soy un agradecido, y hace 40 años que vivo de esto. Fíjate vos, Roberto, 40 años que Claro. no he desarrollado otra actividad, porque hasta la actividad docente, que desarrollo muy parcialmente, con muy pocas horas, es sobre periodismo, no sobre otra cosa. En realidad nunca hice otra cosa que escribir y hacer radio. Claro. Yo veo una cosa, vos recién decías de la gente joven. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte, y todavía uno tiene la suerte que trabaja con gente joven también, pero uno lo que ve por ahí, no sé si vos lo ves también, sobre todo en la gráfica, ¿no? Que se ha perdido el gran nivel de escritura, ¿no? Más allá de ideología. Nosotros cuando estudiábamos, yo me acuerdo que uno leía o La Nación, o podía leer La Voz, o podía leer lo que sea, y estaba bien escrito, había correctores, y se escribía mal, se corregía. Y hoy uno ve que mucha falta de ortografía, muchas frases desconectadas, que a veces ni siquiera tiene que ver con mentir o no mentir, ¿no? Que esto que tanto cuestionamos, tiene que ver con no capacitarse. ¿Lo has visto eso? ¿Has visto que hay un deterioro o pensás que no? Sí, sí. Felizmente los medios populares con los jóvenes, como los que vos hablás, que trabajan con vos, que trabajan con nosotros, está operando como semillero, ¿no? Eso es valioso. Ahora, efectivamente, daba gusto polemizar con La Nación, porque Claro. era un diario bien escrito. Hoy realmente es un panfleto La Nación. No solo Clarín es un panfleto. Lo hablábamos con colegas que habían pasado por Clarín, como Armando Vidal, como Carlos Eichelbaum, entre otros, y sienten una gran decepción, no solamente por los lineamientos, sino también por el estilo. Creo que esto también tiene que ver con la decadencia del pensamiento oligárquico en la Argentina. En otro momento tuvimos como enfrente a Victorio Campo, tuvimos a Martínez Estrada, tuvimos a hombres, bueno, y mujeres con errores, porque estaban volcados en otra dirección del espectro político, pero con sapiencia, es decir, sabían lo que estaban diciendo y lo podían fundamentar. En este caso creo que así como el capital financiero está en retroceso, como creo que se ha abierto la época de la multipolaridad, los pueblos denotan más cultura que los sectores presuntamente cultos y formados. Y esto que es decepcionante desde la comunicación y desde el ensayismo, no deja de ser atractivo para el futuro del periodismo. Y sí, una observación que no me canso de señalar, creo que eso también, ese deterioro también está relacionado con la falta de lectura.
yo creo que no se puede hacer periodismo sin leer. Se puede hacer Totalmente. periodismo de cualquier manera, pero no sin leer. Es Claro, decir, entonces, todo lo que es ortografía, todo lo que es estilo, está relacionado con la búsqueda de una lectura adecuada, con aprender de los que saben, con leer a los grandes autores, y a los que nos gustan también, sean o no consagrados o no. claro. Y el otro tema es que ahí, montándose sobre esa situación, muchas empresas resolvieron que con la computadora y ese corrector que trae la computadora, que ni siquiera reconoce las palabras básicas que usamos, podían anular la sección corrección. Y la sección corrección era muy importante. Teníamos colegas en los diarios que leían todos los materiales, que hacían sugerencias, que tenían su mirada y tenían una formación muy fuerte. Bueno, todo eso se barrió con el objeto de ahorrar, se creyó que se lo relevaba por una máquina y los resultados están a la vista. Claro. Sí, vos recién decías La Nación y Clarín. Ahora yo podría agregar que muchos otros diarios, podemos ver la mayoría de los diarios que se escriben y que hoy salen todos los días que tienen cantidad de errores, ¿no? Podemos agregar a la prensa, el cronista, página 12, Sí, todos sí, lamentablemente tienen, más allá de sus posiciones sí, ideológicas, ¿no? Vos sabés que yo de una de las cosas que siempre rescaté de cuando nos conocimos y empezamos a hacer periodismo, vos hacías un programa que se llamaba Ficciones sí. y tenía que ver La con tri- Borges, claro, el nombre era por el libro de más hermoso Borges. de Jorge Luis Borges, los cuentos, Claro, creo que es un cuentista extraordinario. Y eso no nos privaba de discrepar con su posición política, ni mucho claro, menos, íbamos a fondo en todos los temas, pero había un reconocimiento de la calidad de escritura que llevaba adelante el autor. ¿Cómo no? claro, claro. Gabriel, para terminar, nosotros tuvimos muchos debates con respecto al periodismo en los últimos 30 años. Yo me acuerdo, vos te debes acordar también, o 40, periodismo colegiado o no colegiado, ¿no? Aquellos que estudiaron como vos, que se recibieron como periodistas en La Plata, algunos pensaban que tenía que ser solo colegiado, otros pensábamos que no, por más que habíamos estudiado en otros lados. Hubo otra discusión, alternativo, no alternativo, militante, no militante. Son todas cosas que a mi juicio no están saldadas y se va a seguir discutiendo sobre eso. Pero vos hoy agregaste un tema que nosotros también lo venimos charlando hace tiempo. Lo que sí se debería saldar, estos temas yo creo que no se van a saldar. Hoy por ahí vos me decís que es mejor colegiado o no y va a seguir la No, discusión. esto Pero el tema de la verdad mentira, colegiación, ¿no? En los hechos. lo de la colegiación, rechazo a la colegiación. Esto no es medicina, es creación. Es decir, el tema, si nosotros colegiamos la profesión, es decir, exigimos un título para trabajar, lo único que se va a lograr es que queden afuera periodistas que son buenos y que No, se no, formaron en yo la práctica misma. Sí, coincido sí, con vos, pero te digo que fue un debate muy fuerte y que nunca se saldó el debate, a eso iba, ¿no? sí, sí, entiendo la pregunta, sí, Yo sí. Yo creo que, a lo que sí, decime. voy, que el debate fundamental, que creo que si no se cierra, vamos a seguir en decadencia con el periodismo, es hechos duros, reales y verdad o mentira. Esto con lo que vos empezaste y con lo que muchas veces hablamos juntos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo a eso le agregaría el lugar del mirador, es decir, desde dónde ves los hechos. La posible objetividad se logra sabiendo dónde está uno parado. Yo creo que nosotros somos trabajadores, estamos parados en el seno del pueblo y estamos en el sur del continente. Si sabemos que miramos la realidad desde ahí, vamos a ser más certeros que aquellos que pretenden flotar en la indeterminación, que pretenden una neutralidad imposible, ¿me entendés? Uh Nosotros -huh. tenemos que agarrar y decir, mira, nosotros miramos desde acá. Y esto en ejemplo concreto, por ejemplo, la deuda externa. Si la miramos desde la neutralidad,
si la miramos desde una especie de paneo, desde un mangrullo lejano, uno puede decir, y bueno, la deuda hay que pagarlo y listo. Cuando lo mirás desde el seno del pueblo y te das cuenta que eso puede infligir, puede perjudicar el bolsillo popular, la economía nacional, vos decís, bueno, guarda que hay que mirarlo desde otra manera, que hay que verlo desde otra manera. El tema desde dónde se mira también influye en el tipo de narración que se realiza. Muy interesante. Gabriel, bueno, te dejo que hagas vos el cierre y como siempre, bueno, agradecerte, ¿no? Por esto y también agradecerte porque trabajamos mucho tiempo juntos, hemos polemizado muchísimo, pero como sabemos que los dos sabemos que el otro es honesto, creo que eso nos permitió siempre polemizar y seguir manteniendo la amistad. Así que te dejo el cierre. Bueno, le cuento a los oyentes que trabajábamos con Roberto y la operación y musicalización estaba en manos de Diego Boris, hoy al frente del INAMU, que el grueso de los programas los grabábamos en el estudio que llevaba adelante Diego, que las polémicas empezaban allí, terminaban en la esquina, ahí en el bar, y no terminamos porque éramos muy apasionados y teníamos mucha información que trataba de fundamentar nuestras posiciones, que después fuimos por varias radios y que pasó lo mismo, y que el inmenso placer también está relacionado con el haber hecho buenos productos periodísticos, pero también con habernos, digámoslo claramente, cagado de risa tanto tiempo, al menos, porque si no se trabaja así tampoco vale la pena el trabajo. Hemos llorado de la risa sin parar, con situaciones muy, muy graciosas, muy difíciles de narrar con posterioridad, y solo se viven en el trabajo mismo, ¿no? Y creo que ha sido realmente una de las experiencias más lindas de la profesión que he tenido. Bueno, yo te mando un abrazo grande y teníamos la suerte que no nos cobraba las horas que teníamos que grabar un programa porque a veces tentados no podíamos grabarlo. La verdad es cuando no podíamos arrancar y no había manera de salir al aire. Y estábamos 2-3 horas. Llorábamos de la risa. En esto hay que agradecerle a Diego, ¿no? Que él lo tomaba como que era una sola hora. Un fenómeno, Diego Boris, querido amigo también. Seguro. Un abrazo grande, Gabriel, y muchas gracias por tu aporte, siempre tan necesario para la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo de corazón, Roberto, nos vemos. Nos vemos. Hablábamos con Gabriel Fernández, periodista. Ya antes, al comienzo, hablamos de toda la trayectoria de él y bueno, fue tal vez una charla de amigos, pero qué mejor que eso, una charla de amigos, aunque coincidan o no coincidan en sus miradas.